Expande por la red, hacia todo el planeta, hacia todo el planeta. Estás escuchando la RZ. La RZ. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La radio era como el teatro. Lo escucharemos nuevamente en A mí me la vas a contar. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. El primer acetato de Sandro lo pasé yo. ¿De Sandro? Sí, señor, quiero llenarme de ti. La radio tiene la magia de estimular la imaginación del que escucha. Bueno, déale, mija, déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. Esta vuelta sí que nos vamos para arriba, digo, no sea fan, ¿para qué se va para arriba? Si ahora no hay anunciantes que hagan publicidad, porque tampoco hay gente que compre los productos, porque tampoco hay nadie que los fabrique. Ya no existe el derecho a la inocencia. Las revoluciones son esto que vivimos y nos quema. Están hechas de héroes, traidores, jugadas épicas, sucias, mayorías anónimas, enemigos a la espera de acuchillar por la espalda, golpes de gloria y golpes al estómago, infinidad de disputas de poder. No son como quisiéramos. Las personas tampoco. Nosotros mismos no alcanzamos lo que deseamos ser. Esa distancia es nuestra propia contradicción. De Juan Gelman a Yupanqui, de los Beatles a Cortázar, de Osvaldo Pugliese a Pink Floyd, de Mercedes Sosa a Charly García, de Spinetta a Joan Baez, de Troilo a Johnny Mitchell, de Tejada Gómez a Hernández Arregui, de Chet Baker a Piazzolla, Santos y Pecadores, un programa con historia. Bienvenidos a una nueva emisión de Santos y Pecadores aquí en vivo en la RZ, que transmite desde su página web www.larz.com.ar. Le damos la bienvenida a Camilo Gavilán en la operación técnica, primera vez que opera Santos. En la coproducción y edición Fernando Mengani, en la locución Salvador Hassan y en la conducción y producción general Néstor Alejandro Tenaglia. Agradecemos a las radios que replican este programa durante la semana: Radio de Cultura de La Plata, Radio Universidad Nacional del Nordeste y Radio Máxima de Gualeguaychú. Y si de repente te perdiste alguna emisión de Santos y Pecadores, podés encontrarla en nuestro blog, que es radioalternativa.blogspot.com. Lo que leíamos tiene que ver con un fragmentito de un libro que acaba de salir, Mañana será historia, diario urgente de Venezuela, escrito por Marco Teruggi. Nació Marco en París en 1984. En 2003 llegó a la Argentina, a La Plata, de donde es su familia. Allí militó y estudió sociología, carrera en la cual se licenció en 2013. Desde comienzos de ese año vive en Caracas, donde trabaja como periodista para diferentes medios de Venezuela y Argentina. En 2012 publicó su primer poemario,
Siempre regreso al pie del árbol. Días fundados, también coeditado por Puño y Letra y El Perro y la Rana de Venezuela, y en 2015 Lo que Chávez sembró, testimonios del socialismo comunal, entre otras publicaciones, y aparte oficia cuando puede, dentro de sus posibilidades, de corresponsal de este programa. Los oyentes de Santos recuerdan las columnas que mandas, Marco, desde Venezuela, como también las colaboraciones de Vinicius desde Belo Horizonte, de Sandra Martínez desde Quito, Ecuador. Y antes de empezar con el reportaje y darle la bienvenida al invitado, agradezco profundamente el gesto que tuvo Sandra Martínez desde la FM pública de Quito, Ecuador, en donde nos incorpora a nuestro programa alguna sección de nuestro programa, a su programa Canciones Imprescindibles, que hace 10 años que está en el aire allí y que incluso recibió el reconocimiento de músicos y de actores y de amigos y de oyentes en la última semana, festejando esos 10 años en el Teatro Universitario de Quito, Ecuador. Y para nosotros es un orgullo, porque es un intercambio, así como ella nos manda material con su voz y la música de Latinoamérica que ama, habernos dado ese espacio para que a partir de ahora cada tanto tengamos alguna sección en su programa, es un verdadero intercambio que merece ser rescatado y reconocido. Y le damos la bienvenida a Marco Teruggi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Gracias por estar y gracias también por el laburo que haces como corresponsal dentro de las posibilidades, dentro de lo que tu tiempo te permite. Fue muy valioso y llamó mucho la atención de parte de algunos oyentes encontrar esa otra mirada que redactás. Sí, hay un intento permanente desde que llegué a Venezuela para contar lo que los grandes medios ocultan, tergiversan, destruyen, y contar desde la mirada de una persona comprometida con el proceso, que quiere debatir el proceso y que siente que hay una necesidad histórica de hablar de Venezuela. No dejar que la agenda sobre lo que pasa allá la agarren los grandes medios. Entonces, desde que vivo allá en el 2003 estoy en permanencia con esa obsesión, podríamos decir, que es la de narrar Venezuela. Narrar Venezuela. Cuando uno comienza a leer tu libro recientemente aparecido, Mañana será historia, que fue presentado en el día de ayer, pero hay un sinfín de lugares donde lo vas a estar presentando, Marco, uno logra entender un montón de cosas y descubrir otras que están ocultas por los grandes medios de comunicación. Es impactante la resistencia, el padecimiento, los cuestionamientos. ¿Cuál es la primera descripción que vos podrías hacer como un observador, como un cronista de estas historias de hombres y mujeres de a pie de Venezuela? Sí, creo que lo primero es aceptar que es muy poco lo que se sabe y que para uno adentrarse a una realidad tan compleja como la venezolana hay que hacer un ejercicio de desaprendizaje y aprendizaje y entrar, y esa es la búsqueda del libro, en lo que le sucede a la gente de a pie. Preguntar y escuchar. Digo, y situar al protagonismo principal de todo este corriente histórico que estamos viviendo ahí, en ese sujeto histórico, ¿no? Que es el chavismo. Esto no quiere decir no ver lo otro, no analizar lo otro, pero quiere decir que yo tengo la impresión que muchas veces se aborda y se ha abordado Venezuela desde, digamos, lo superestructural, si así podríamos decir, ¿no? Claro. La presidencia, el liderazgo maravilloso y cautivante que tenía Chávez, los enfrentamientos geopolíticos, lo que sucede en los palacios, en las elecciones, que es una parte imprescindible, evidentemente, pero pocas veces creo que se ha puesto el ojo
en lo que Chávez tenía como estrategia principal, que era este proceso de organización, politización, movilización de una sociedad, lo que él llamaba el Lázaro colectivo, ¿no? Que se levantó y anduvo, y él lo convocaba en permanencia. Entonces yo siempre recorrí el país desde ese lugar, desde abajo, claro. En las barriadas caraqueñas, en las zonas campesinas, en los excluidos, en las excluidas durante toda la historia venezolana, y que a partir de la revolución bolivariana pasaron a ser el centro de la historia, que es lo que la derecha no permite, detesta, aborrece y quiere borrar a toda costa, que es que le disputaron el espacio simbólico, económico, político. O sea, había un orden establecido, profundamente injusto, con una minoría muy pequeña, millonaria, una inmensa mayoría excluida, y eso se volcó. Y es una inmensa disputa, ¿no? Que estamos, digamos, en ese desarrollo, porque además es una disputa no solamente venezolana, sino internacional. Entonces, bueno, el libro intenta recorrer desde ahí. Y el homenaje, porque hay una dimensión de homenaje en el trabajo, es justamente a esos hombres, esas mujeres que a mí me han enseñado muchísimo, ¿no? Digamos, contra los mitos más instalados de Venezuela, de que es un gobierno que regala cosas, de que la gente está ahí por cualquier cosa material, salvo por conciencia. Bueno, yo descubrí a miles y miles de personas que la verdad no se han hecho ricos en términos materiales con esto. Algunos han tenido su vivienda, cosa que es imprescindible. Algunos han vivido mejor, pero han hecho una transformación en tanto ocupar un protagonismo que siempre les había sido negado. Eso es una parte principal de lo que hay en el libro, y lo que creo hay que hacer el ejercicio cuando uno va a Venezuela de entender. Y eso, como decía Rodolfo Walsh, escribir es escuchar, ¿no? Escribir es escuchar. Yo escuché algunos, incluso responsables de programaciones de radios llamadas populares, comprometidas, el año pasado, cuando fue un pico de violencia increíble en el invierno argentino, que nos comunicamos vía telefónica, estábamos en otra radio, escuché la opinión de una persona que decía, bueno, ya fue, o sea, se le fue de las manos, tampoco la pavada, no vamos a apoyar todo lo que pase. Y ahí noté como una especie de, esta persona que está en una radio comprometida, está descreyendo de lo que está pasando, o está mal informada, está siendo víctima de los grandes medios de comunicación. Y algo de eso creo que aparece en el libro, respecto de esto, de ciertos sectores de izquierda o nacionales y populares que empezaron a descreer de la resistencia popular en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Sí, y justamente se dio en el momento donde más necesitábamos el apoyo, ¿no? Lo que también le dio una dosis como de cierta bronca, incluso, que uno intentó canalizar políticamente con el debate, pero como estábamos haciendo frente a un asedio brutal, y cuando digo brutal, yo creo que todavía está pendiente de escribir la historia de los meses entre abril y julio del 2017, que fue realmente una avalancha de violencia que nos tiraron encima, que parecía que nos iba a ahogar, ¿no? Y ahí, en el peor momento, yo me acuerdo, en lo personal, estaba en un pueblo del interior, en los llanos, que habían perseguido a los compañeros, que estaban escondidos en las casas, pues los querían matar los paramilitares. Habían disparado sobre una comisaría, quemado la comisaría, robado todas las garrafas de gas del pueblo, incendiado los galpones de comida. En ese momento, intentando, digamos, dimensionar lo que estábamos viviendo y la brutalidad de esos sectores en marcha que estaban contra nosotros, aparece una carta cuestionando la autoridad y el autoritarismo que decían del gobierno, ¿no? Entonces, claro, uno puede enojarse, y hay una, digamos, una razón obvia para enojarse, pues puedes preguntarse, bueno, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Digo, porque yo creo que hay una falla histórica del proceso venezolano que digamos, la minimizaba Chávez, que es que le cuesta explicar hacia afuera lo que está pasando. O sea, tiene una dificultad comunicacional que Chávez resolvía, pero que la ausencia de Chávez pone, digamos, en
en una situación muy crítica. Después que la lógica del conflicto planteado en Venezuela, los actores, las estrategias, esto que se llama guerra de cuarta generación y que hay que desmenuzarlo para que se entienda bien, es algo que no se ha vivido en muchos países de América Latina. Te diría que ahí estamos viendo un gran tubo de ensayo. Entonces, están descargando sobre el proceso venezolano, que tiene sus errores, sus límites, sus fallas, y de hecho trabajan sobre eso, una serie de ataques que creo yo que este año acá, cuando después de que metieron preso a Lula y están persiguiendo a Cristina, de repente algunos sectores dijeron, bueno, efectivamente, tal vez los que están enfrente no son tan como dicen y tal vez son capaces de jugar sucio. Bueno, eso que se ve en Brasil o que se ve acá, digo Cristina y la cantidad de persecuciones que hay, allá es eso, pero en una escala mucho mayor. ¿Por qué? Por una razón que en el fondo no es tan complicada, que es el objetivo principal de los Estados Unidos en el continente. Y las formas del conflicto, las formas de la guerra han mutado de una manera bien compleja, donde la comunicación es central, o sea, no hay violencia sin comunicación, donde hacen un trabajo en las redes sociales, la verdad, espeluznante, con mucho dinero, evidentemente, y donde creo yo que hay como una mirada que está anclada en otra lógica del conflicto. Yo digo esto, no quiero con esto justificar errores que tenga el gobierno, no quiero con esto justificar cosas con las cuales yo estoy en desacuerdo de debates económicos, políticos. Ahora, si yo te digo, ¿contra quién pelea el proceso venezolano? Y ahí te das cuenta contra quién estamos peleando. Está el imperialismo norteamericano, las oligarquías colombianas, todos los gobiernos de derecha del continente, de Canadá y de Europa, la oligarquía venezolana, los grandes empresarios venezolanos que son monopólicos, la cúpula eclesial, los partidos de derecha viejos y nuevos y las clases altas. Cuando yo agarro esa radiografía, bueno, evidentemente está claro a qué nos enfrentamos. Lo que pasa es que los medios habían trabajado muy bien esta idea de inversión. O sea, aquel que agredía, que lanzaba un esquema de intento de derrocamiento violento, donde había grupos paramilitares en muchos lugares del territorio, asaltaban cuarteles militares, incendiaban gente en la calle a plena luz del día, perseguían a cualquiera que pareciera chavista, eso quiere decir que tiene cara de ser de un barrio. Eso que nos tiraban encima estaba muy bien preparado. Entonces, creo que hay que debatirlo, porque aquello a lo cual nos enfrentamos allá es aquello a lo cual se enfrentará, a mi modo de ver, todo proceso que efectivamente se proponga disputarle poder a los que siempre han tenido poder. La comunicación es un terreno en disputa, la soberanía es un terreno en disputa, porque hoy en día nos planteamos, en algún momento en la escuela nos decían que soberanía tenía que ver con el territorio, y hoy, después de haber experimentado diversos procesos políticos, sociales, culturales, económicos, uno se da cuenta que la soberanía es mucho más que el territorio, que los cuerpos sociales son soberanos y luchan para lograr una soberanía plena. En ese sentido, cuando de pronto se arman puestas en escena y se invierte al victimario, ¿no? La derecha prendiendo fuego gente con cara de chavista, para decirlo así, ¿no? Y argumentando en los medios y en las redes que fue el gobierno el que lo hizo. Esa perversidad que también se está viendo en Brasil, que se ha visto acá con persecuciones a, por ejemplo, Milagro Sala, que acaba de cumplir 1000 días en prisión. Esa especie de estigmatización que se da incluso en Europa con los inmigrantes, ¿no te parece que es como una especie de proyecto mundial hacia donde vamos y que cada país tendrá que resolverlo de la manera que pueda? Sí, evidentemente hay cuestiones que están pensadas para gran parte de los países y de las sociedades y la van aplicando según las condiciones que haya en cada lugar, ¿no? Y uniendo esto a lo que te decía al principio, yo creo que lo intolerable, una de las cosas intolerables del proceso venezolano, es que aquellos que
en los demás países son excluidos, marginados, perseguidos, en Venezuela son los que tomaron la esfera pública. Y eso es una cosa, digamos, que no lo van a perdonar nunca. Yo me acuerdo mucho unas conversaciones que tengo con Cecilia Todd, que es una cantante venezolana. Sí, conocemos. Que tiene varias particularidades muy bellas. Una de ellas es que vive en una zona que es un nido de escuálidos, y ella, digamos, conoce ese universo y conoce, digamos, la reacción que tuvo ese mundo de clases altas ante la irrupción del chavismo, ¿no? Como esta idea de invasión, que además la idea de invasión es una idea muy fuerte en este momento. Por ejemplo, en Europa ese es el debate, ¿no? La invasión silenciosa, que serían los inmigrantes, los refugiados. Y ella siempre hablaba de lo que fue, por ejemplo, la democratización de la cultura, del acceso a la cultura. Entonces, que de repente la gente empezara a ir a los teatros, la gente empezara a ir a los espacios públicos, ¿no? Y toda esa masa de gente abominable que representa para la derecha a la gente humilde de los barrios, de repente ocupaba el espacio público. Chávez era, digamos, la encarnación de eso, ¿no? Un hombre campesino que de chiquito no tenía plata, que vendía dulces para sobrevivir, que se metió en la academia militar, que quería ser beisbolista. O sea, era como el venezolano de a pie. Era ese horror, y Maduro es ese horror al cuadrado, ¿no? Donde además la derecha juega con esta lógica que incluso aparece, me acuerdo haberlo leído en 100 años de soledad, que es, bueno, una vez que se ha muerto el enemigo, ensalzamos al enemigo, ¿no? Que Chávez era un dictador, pero era inteligente, era sagaz. En cambio Maduro es un dictador bruto. Maduro es un dictador incapaz, es un obrero, conductor de autobuses que apenas sabe leer, ¿no? O sea, ahí hay una cosa muy bien pensada. Pero entonces, yo creo que si uno ve, retomando tu pregunta, hay tiempos en simultáneo, ¿no? O sea, hay tiempos donde ellos quieren recuperar el poder. Hay tiempos donde ellos quieren mantener el poder y en simultáneo desactivar posibles amenazas a ese poder, ¿no? Todo eso está en simultáneo. Y es la complejidad, porque nosotros por condiciones, por económicas, a veces por limitaciones políticas, pensamos generalmente en un país, en dos países, intentamos ver el continente, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, el imperialismo norteamericano, que por algo es imperialismo, tiene un mapa completo del mundo en pleno desarrollo, minuto a minuto, punto por punto, y aplican, digamos, estrategias muy bien diseñadas sobre eso. Y yo creo que eso tenemos que nosotros incorporarlo, ¿no? O sea, tenemos que entender que estamos peleando no solamente en contextos nacionales, sino en un contexto internacional que está vuelto una batalla campal muy interesante, a pesar, digamos, lo dramático de los impactos que tiene, pero donde hay una disputa geopolítica abierta. Y eso, digamos, si no lo podemos meter en nuestro análisis concreto de la situación de cada país, tenemos como cierta miopía, me parece. Claro. Pensaba, mientras vos hablabas, de los casos más emblemáticos y en donde se da quizá la guerra más tremenda, que es en la parte de alimentación. ¿Por qué no contás un poco al oyente qué es lo que está pasando con el tema de la comida, con el abastecimiento, con los grupos monopólicos? Sí, es muy interesante, muy jodido, y en realidad tanto nuevo como antiguo, ¿no? Digamos, si vas a asediar a alguien, lo que haces es quitarle la comida. Eso me parece que debe ser una ley de casi toda guerra, desde que se hacen batallas para quitar al otro. Y cuando empezó, ya Chávez, cuando se va, habla de la guerra económica, ¿no? Y ya había como pequeños conatos, por así decirlo. Faltaba un producto, después faltaba otro, pero era, digamos, en un cuadro de estabilidad y no se notaba mucho. Pero cuando accede Nicolás Maduro al poder político, la derecha internacional, nacional, lee que llegó el momento de acelerar los tiempos, ¿no? Que muerto Chávez, esto cae fácil. Esa es un poco la lectura por desprecio del proceso, ¿no? Que es lo que decía al principio. Entonces ahí aplican una serie de estrategias en simultáneo. Una tiene que ver con trabajar el desgaste al máximo sobre la economía, y sobre ese desgaste al máximo de la economía ir intentando recuperar el poder político, sea por elecciones o sea por intento de golpe de Estado callejero o desde la Fuerza Armada con un formato más clásico. Y el tema económico alimentario lo empezamos a ver desde el principio. Entonces empezó con la rotatividad de desabastecimiento programado.
entiéndase. Por ejemplo, de repente no se encuentra más arroz. Vuelve el arroz, desaparece el azúcar. Vuelve el azúcar, desaparece la pasta, ¿no? Entonces, yo creo que en un primer tiempo iban midiendo las reacciones de la gente. O sea, ¿qué hace la gente si yo, por ejemplo, lanzo un rumor el domingo que digo que a partir del lunes no se va a conseguir más dentífrico? Bueno, hay una especie de pánico extendido, todo el mundo va y compra, ¿no? Entonces, nos fueron midiendo y fueron apretando cada vez más hasta ir programando un desabastecimiento muy jodido, porque, digamos, genera una desesperación en la población por conseguir los productos, porque se generan colas inmensas y porque además lo que encontrás muy caro. Y ahí es bueno, digamos, desmistificar algo que se suele decir de que el chavismo tiene todo el poder. Cuando uno ve la estructura económica, los principales productos, azúcar, arroz, pasta, o sea, lo que falta, que son de la agroindustria, la manejan 10 empresas. Manejan el 80% del total de esos rubros, ¿no? Y son justamente esos productos los que faltaban. En cambio, vos veías todo lo que es la producción del pequeño campesino, mediano, o la economía comunal, social, eso nunca faltó. Nunca faltó plátano, nunca faltó papa, nunca faltó verdura, ni fruta, ni hortaliza. Entonces, evidentemente había una concentración, la hay, económica muy fuerte, en sectores que fueron y son claves para esta lógica de desabastecimiento. Eso genera, digamos, una reacción de la sociedad, que también fue lo que fuimos aprendiendo. Si yo desabastezco, ahora ojo, no es que no hay, es que lo voy dando por otros carriles, digamos, que es mucho más cruel. ¿Qué hace la sociedad? ¿Cómo reacciona? Bueno, hay mucha gente que empieza a especular. Hay mucha gente que dice, bueno, yo lo conseguí, te lo revendo. Entonces, en vez de ayudarnos en el barrio, empezamos a revendernos en el barrio. Y eso empieza a romper el vínculo de solidaridad, eso empieza a atentar contra la organización del chavismo en su territorio. Entonces, el peor momento fue el 2016, donde la verdad, todo el 2015 y el 2016, yo mismo hacíamos cola de las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana para conseguir 3, 4 productos a precios regulados. Y ahí el gobierno hizo una cosa muy interesante, que son los comités locales de abastecimiento y producción, que dijo, bueno, organícense en su territorio, en su barrio, conformen un CLAP, que es un comité, hagan un censo de la población que hay, cuántas familias hay en cada casa, porque a veces hay 2 familias, 3 familias en una casa, lo que se llama hacinamiento, y hagan un listado concreto de toda esa comunidad y nosotros les vamos a dar el alimento subsidiado para que ustedes lo distribuyan adentro del barrio, ¿no? Como para contener la situación que estaba habiendo. Entonces se dio una respuesta parcial, pero se dio apostando a que la gente se organizara para conseguirlo. Y yo creo que ahí hay una clave muy importante del proceso venezolano, que contrariamente a esta idea del populismo tira para que la gente agarre, bueno, ahí hay una búsqueda de que la gente se organice, ¿no? Para resolver. Y eso te da un salto diferente. No es lo mismo resolver revendiendo o comprando a precio especulado que organizándote y viendo cómo la comunidad junto con el gobierno, bueno, logra no dar una respuesta integral, pero garantizar una caja de alimentos donde tenés los productos básicos que no hay, que son arroz, que son frijoles, que son lentejas, que son leche, que es aceite, o sea, carbohidratos centralmente y algunas proteínas. Entonces hoy más que desabastecimiento lo que hay es aumento de precio. Si a mí me preguntás, yo creo que hoy en general la sociedad venezolana tiene más temor, más trauma con el desabastecimiento que con el aumento de precio. Aumento de precio podés intentar resolver para ver cómo llegás al producto. Cuando no hay, no hay. Y cuando no hay, genera desesperación. Y los comerciantes juegan con eso. Entonces, ahora estamos en un momento donde el gobierno hizo un acuerdo con los empresarios sobre una serie de medidas económicas que tomó y reguló una serie de productos. Bueno, por ejemplo, la carne, los huevos y el pollo, desde que se reguló, desaparecieron del mercado. No hay. Se va al supermercado, no hay. Y eso, digamos, es una estrategia de desgaste, de presión, por parte del grupo económico que su objetivo principal es retornar al poder político de manera directa o indirecta, y para eso tienen como objetivo, digamos, hacer padecer a la población. Como decía un compañero, si antes de estar en el poder político ya nos hacen esto, imagínate lo que van a hacer si el día que lo retomen. Estamos en Santos y Pecadores hablando con Marco Teruggi, contándonos un poquito de lo que es la otra Venezuela, la Venezuela que no sale en los medios de comunicación, la del hombre y la mujer
de a pie. Ya volvemos. La tecnología es solo una excusa. Nuestro objetivo, llegar a vos. La rz.com.ar. Información que te llega donde estés. Comunicación te envuelve, te aparta, te altera. La radio es memoria. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Santos y pecadores. Solamente un programa de radio en un mundo sin memoria. Delia de Villa Crespo dice: hola amigos, ya los extrañaba. Qué bueno tenerlo nuevamente a Marco Teruggi en el programa. Los grandes medios en general encubren las raíces más profundas de estas luchas. Qué horror esta quita de alimentos a la población más vulnerable. Es de una crueldad indescriptible, dice Delia de Villa Crespo. Muchas gracias por comunicarse. También a todos los megustadores que comparten la emisión, la promo. Bueno, Pablo Olmedo desde Mar del Plata, buen programa, abrazos, muchas gracias. Carlos Peces, saludos Néstor, buen programa, lo escucho luego, ahora estoy ocupado con las tareas domésticas lavando ropa. Dice Carlitos. Bueno, Vinicius Pereira Cruz desde Belo Horizonte, Brasil. Atenti desde Belo Horizonte, y también los que están escuchando el programa en este momento desde Montpellier, en Francia. Ah, mira, abrazos a Marco Teruggi, a vos, a Fernando y a los demás que hacen este hermoso programa. Bueno, muchas gracias. Vinicius, uno de los corresponsales, también militando para que no gane Bolsonaro. Bien, hablabas un poco del Estado. Chávez tenía esa idea de, en algún momento, destruir el Estado burgués, ¿no? A través, a lo mejor, de las comunas. Eso es muy interesante porque en estos momentos donde la idea de democracia inclusive está en disputa, está en replanteos, ¿qué es la democracia hoy? Cuando de repente lo que pasa en Brasil, un presidente que tiene todas las de ganar está preso. Donde hay causas inventadas contra un montón de líderes políticos a nivel continental. ¿Qué es la democracia hoy? Y uno dice, ¿la democracia seguirá siendo esta democracia liberal, la del Estado burgués? Y Chávez ya planteaba en su momento terminar con el Estado burgués. ¿Lo puedes explicar? Sí, retomo por lo que decías de las derechas y voy a lo de Chávez. Creo que, digamos, lo que estamos viendo en estos momentos es la comprobación nuevamente, tal vez luego de un suerte de momento más como de ilusión democrática, de que la verdad a la derecha, a la democracia no le importa mucho, ¿no? Uh-huh. Y si necesita aplastarla, es capaz de hacerla. Lo que pasa es que ha evolucionado la derecha en su capacidad de construir escenarios muy complejos donde tenés una supuesta democracia y los hilos internos del poder no tienen nada democrático, ¿no? Creo que ahí el ejemplo más paradigmático, por ejemplo, es Colombia, ¿no? Claro. Entonces logran construir esta democracia de superficie que puertas abajo de democracia no tiene nada. Uh-huh. Y lo que hemos visto en Brasil y Argentina es, bueno, digamos, si tienen necesidad de apelar
a mecanismos golpistas parciales, por así decirlo, como es encerrar con causas inventadas a los principales dirigentes, lo van a hacer. Y digo esto también para pensar qué se hace ante eso, ¿no? Porque a veces me da la impresión, y por lo que decíamos un poco antes, como que hay un sector que pide que uno sea más papista que el Papa. Entonces te meten preso, te roban elecciones, te asesinan dirigentes populares, te tiran golpes de Estado, te sabotean la economía. Y ante eso hay un pedido de, no, bueno, hay que ser una cosa, digamos, pura, que entregue las armas. Y está bien, digamos, puede ser en términos teóricos, simpáticos, pero la verdad, primero, cuando uno es desalojado del poder político, la persecución que se desata es brutal. Y digo, la que vivimos acá, la que se vive en Brasil, pues yo puedo decir que la que se viviría en Venezuela en caso de que sucediera sería realmente trágica, porque ellos están convencidos que hay que borrar todo lo que fue el proceso revolucionario. Entonces eso por un lado, ¿no? La derecha no le interesa, no le respeta, si la puede usar la usa y si no, no. Y por otro lado hay un debate sobre la democracia en sí. Yo creo que hemos venido también de un periodo muy donde ha dominado la idea de democracia solamente representativa, ¿no? Y está bien, comparado con otras, digamos, situaciones, pero también esa democracia hay que darle otro tipo de contenido. Y ahí Chávez desde el principio se empecinó en construir, en apostar, en llamar a la gente a construir la democracia participativa y protagónica, que se llama. Que es, además de la democracia representativa, que tiene elecciones periódicamente, digo, para aquellos que dicen que no hay democracia en Venezuela en términos clásicos, se construye una democracia en permanencia con protagonismo de la gente. Y eso no se hace, digamos, sobre el vacío, sino sobre formas de organización concretas. O sea, hay que aterrizarla en espacios organizativos, esa democracia. Digamos, después puede haber momentos, no sé, del pueblo que, como se llama en Venezuela, pueblo legislador, o sea, que el pueblo propone leyes, ¿no? Están todos esos mecanismos, pero después hay una construcción cotidiana. Y esa construcción cotidiana de la democracia, a su vez, tiene que ir, y ese era el planteo estratégico de Chávez, muy complejo y de mediano plazo, dando pie a nuevas instituciones, basadas sobre esas formas democráticas, que puedan ir suplantando en el ejercicio de gobierno a las viejas instituciones, ¿no? Que es lo que se conoce como las comunas, como un proyecto político, y la conformación de un Estado comunal. O sea, que la organización de gobiernos comunales de la gente en sus territorios vaya de a poco cimentando una nueva base de organización de la sociedad que contemple todos los aspectos, lo económico, lo político, lo cultural, lo comunicacional, lo juvenil, lo de género, lo de seguridad, todo. Y eso es lo que él puso como gran horizonte, que lo teorizó, que lo dejó para mí bastante bien definido como proyecto, y que bueno, en este momento, evidentemente, haciendo frente a tanto embate externo y con las dificultades y debates internos que hay al interior de la revolución, no es lo que está en primer plano. Yo lo rescato con mucha fuerza y lo cuento y lo narro, intento poner eso para que no se vaya diluyendo, porque además creo que ahí hay una clave, sobre todo para pensar los proyectos de transformación. Yo creo que una de las grandes diferencias entre el proceso venezolano y otros procesos del continente reciente es ese empecinamiento que tuvo Chávez en la organización popular. Y eso explica varias cosas, como por ejemplo que el proceso de la revolución no es un gobierno. Entonces incluso la gente del chavismo, que es un 30%, un poco más de la población, puede estar descontento con un gobernador, con un alcalde, con el presidente, con determinada política, pero la revolución no es el gobernador, la revolución es ese sujeto histórico. Y eso permite no solamente proyectar los avances, sino resistir estos momentos donde el viento arrasa todo lo que no esté muy sólido, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que aguantan si hay tanta dificultades, ¿no? O sea, ¿cómo es que no se ha caído eso? Que la gente, habiendo dificultad en alimentos, no ha saqueado. ¿Cómo es que la gente ha seguido votando al chavismo? Bueno, una de las explicaciones está en las profundidades de ese proceso. Y eso no lo entendés si no escuchás a la gente de a pie y si no seguís, digamos, el hilo de acumulación que tuvo Chávez, que es apostar a los sectores populares, apostar a las barriadas, a la mujer, a los jóvenes, al campesinado, y a que se organicen.
a que no esperen la respuesta, sino que la construyan. Ahí para mí está la clave más potente, y pienso, por ejemplo, cuando está el debate sobre Brasil, ¿no? Este debate sobre Bolsonaro, qué pasó con el PT, donde hay una encuesta que circula en muchos artículos, de que le preguntan a la gente que mejoró su vida, bueno, ¿por qué la mejoró? Y la gente contesta, gracias a Dios, ¿no? Y después puede que conteste otra cosa. Bueno, en Venezuela no. En Venezuela te van a decir automáticamente, gracias a Dios por la religión, pero al medio segundo van a decir, gracias a Chávez. Claro, porque Venezuela está compuesta en gran parte por gente creyente. Eso es importante también saber. Sí, la gran parte de la población es creyente. Hay una comuna, por ejemplo, que siempre me pareció muy paradigmática en su nombre, que es la comuna Jesús Bolívar Chávez, y que condensa, digamos, los tres grandes liderazgos, mitos que se han conformado en Venezuela, ¿no? O sea, Chávez es la continuidad del proceso de Simón Bolívar, que es un proceso que fue tradicionado, que planteaba una liberación social y nacional. Eso, digamos, es la construcción que se hace. Y a su vez Chávez era un gran cristiano y hablaba de Cristo como el primer revolucionario en una sociedad altamente cristiana también, donde vas a recorrer cualquier zona y, no sé, vas a una entrega de vivienda, por ejemplo. Dicho sea de paso, hace 4 días se entregó la vivienda 2.200.000, que se empezaron a construir en el 2011, o sea que en 7 años se entregaron más de 2 millones de viviendas, y la gente te va a decir eso, gracias a Dios, gracias a Chávez. Pero tiene claro, digamos, por qué, digamos, sucedió eso. Hay 2 pasajes dentro del libro que estoy ya por el... Son 92 días, ¿no? Narrados durante 2 años. Voy por el día 51. Hay 2 partes que me parecían interesantes para consultarte. Una, cuando hablas de esta especie de volver a las palabras antiguas. Cuando las palabras se empiezan a nombrar cosas que a lo mejor ya no están muy a la vista, y la necesidad de retomar aquellas palabras que unieron a Chávez con la gente. Y otra cosa que me quedó muy grabada es esa pregunta que haces, te autopreguntás, ¿dónde están los John William Cook del presente? Sí, son los debates que uno va atravesando. Sobre el tema de las palabras, yo tengo la impresión de que otra vez Chávez, digamos, midió muy bien eso. Es decir, él se conecta a una sociedad que viene de un proceso, de un despojo, una brutalidad y una desigualdad terrible, pero una sociedad que no ha pasado ni por un proceso nacional ni popular, que no tiene grandes tradiciones políticas, salvo Acción Democrática, que algo de eso tiene, pero con muchas limitaciones, que no tiene mucha organización popular, pero que estalló por los aires en lo que se conoce el Caracazo, que pareció un 2001 argentino, ¿no? Esa sociedad que estalla, Chávez le habla, y Chávez le habla en su idioma. Y ahí, digamos, también, la izquierda en ese momento, digamos, fue herético, digamos, porque Chávez te citaba desde Tony Blair hasta un oráculo famoso que había en Venezuela y cantaba una ranchera, digamos. O sea, para un sector de la izquierda más de tipo ilustrado, que le gusta las cosas como imaginan que van a ser, y habla del pueblo como una categoría, pero a la hora de la verdad, digamos, tampoco sabe muy bien de qué carne y hueso está hecho ese pueblo. Eso le horrorizó y se fue para atrás. Y Chávez se acercó porque empezó a hablar en ese idioma a la gente. Y la conectó con unas primeras ideas muy potentes, que es la idea de recuperar la trayectoria de Simón Bolívar, volver a la reivindicación nacional, pero un nacionalismo latinoamericano, volver a recuperar el proyecto histórico que había sido traicionado, saldar la deuda histórica, la educación, la salud, la vivienda, el agua, o sea, la urbanización, todo lo que nunca se había hecho, y ahí empalma, y la gente ve a un igual. Me parece que eso es así. Ahora, Chávez también va evolucionando en sus palabras, ¿no? Y empieza a afilar la puntería y empieza a hablar del socialismo, y después empieza a hablar del socialismo comunal, y empieza a darle más contenido, más categoría, a precisarlo más en términos teóricos, ¿no? Y ese es un proceso donde lo va haciendo al tiempo que hay un debate nacional.
porque algunos podrán decir, bueno, pero Chávez cuando llega con un proyecto tibio en términos ideológicos. Yo creo que, digamos, él la claridad del proyecto a trazo grueso la tenía. Lo que pasa que es muy difícil, creo yo, y este es un debate que vale para todos los procesos, es muy difícil hacer una propuesta, digamos, de gobierno en base a la idea del socialismo. En un desprestigio en una sociedad que nunca habló de socialismo, claro. Digamos. O sea, hay que entrarle por otro lado e ir madurando colectivamente esa idea. Entonces yo creo que ahí él tuvo, digamos, esa capacidad y la fue llevando muy bien, con una capacidad oratoria brutal. Y después, cuando la situación se puso más difícil, yo creo que le ha costado al proceso político y en general a la lógica comunicacional que va ligado en la mano, ir reviendo las palabras, ¿no? Digamos, y planteo el debate bien complejo. ¿Es bueno hablar de socialismo en permanencia? Bueno, si yo digo sí, porque es la bandera, hay que mantenerla, está bien. Pero cuando la situación está tan complicada económicamente, decir tanto que en el socialismo es bueno también. O sea, digamos, hay una necesidad como de rever las palabras, o como decía Cortázar, de limpiarlas. Y eso es un ejercicio que es complejo, digamos, que uno intenta plantearlo, pero que en la dinámica del conflicto de alto voltaje que hay, digamos, también uno entiende que no siempre está ese debate planteado, y que además la revolución crea su propio lenguaje, crea su propia repetición. Es una cosa muy interesante y compleja, que se va instalando un idioma propio, ¿no? El problema es cuando ese idioma propio, que lo vas a escuchar en boca de toda la dirigencia, ya no es el idioma que se habla en la calle. Claro, queda anquilosado. ¿Quién se alejó? ¿La calle o la dirigencia? ¿Quién dejó de hablar como el otro? Bueno, no lo sé. Lo que sí te das cuenta es que en un momento el discurso que vas a escuchar en un dirigente promedio no es el discurso o el idioma que se está hablando en la calle. Ahí hay un primer gran debate, y eso hay que detectarlo, y hay que construir liderazgos que puedan retomar eso, que puedan hablar en el idioma que se está hablando en ese momento. Menos consigna y más palabras, necesidades concretas. Y eso es un ejercicio político, reflexivo, de intelectualidad, militante, donde, digamos, el protagonista de la revolución en Venezuela ha sido, digamos, el pueblo de a pie. Ese pueblo de a pie hace ese ejercicio, lo puede hacer. Y yo creo que el rol, en ese sentido, de dónde están los John William Cook, de una intelectualidad, es estar a la par de eso, digamos, hablar con eso, alimentarse e intentar hacer una devolución con eso, siendo parte de ese proceso, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde también vemos mucha intelectualidad que ha sido denominada como de francotiradores, ¿no? De gente que se ocupa de disparar sobre los errores ajenos, que puede ser un ejercicio que te puede dar cierto rédito académico, intelectual en la soledad, pero que no es lo que estamos necesitando, digamos. No estamos necesitando compañeros o compañeras que estén ahí intentando entender una complejidad de un escenario, que no se pongan de afuera a juzgarlo y a levantar el dedito, sino que estén ahí, porque estar ahí la verdad que no está nada fácil, porque estamos peleando contra un enemigo de una potencia y una capacidad innovadora muy fuerte. Estamos peleando contra errores propios, contradicciones propias, tensiones propias, y ahí un intelectual que no aporte, que no logre captar ese tiempo, se está quedando afuera. Y el que se queda afuera generalmente empieza a alejarse, empieza a tomar esta posición de bueno, pero Maduro no hace esto, Maduro no hace aquello. Y hablando de Vicente Citolema, que decías que estuvo acá hace poco, él vino a Caracas en el 2015, estuvo en un foro, y yo me acuerdo una cosa, dijo con mucha claridad, que de hecho le gustó mucho a la gente. Él dijo: aquel que deposite todo en Nicolás Maduro no es un buen compañero, porque, digamos, está bien, si uno dice, bueno, pero en el gobierno están ganando las tendencias que están planteando, lo que no me gusta, bueno, pero hay que construir la otra tendencia. O sea, ¿desde cuándo, digamos, el poder se entrega? ¿Desde cuándo los que no te gustan van a decir, no, seguramente vos lo haces mejor, pero acá está el espacio, ¿no? No, y hay que construir. Y eso, bueno, yo había escrito un poema una vez que decía que los buenos se rinden muchas veces, ¿no? Y que los malos no se rinden, digamos, el burócrata, el traidor interno, el corrupto, digo, para entrarle al hueso del asunto, no se rinde, ¿no? No es que se baja del cargo y dice, bueno, no, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, robé bastante. Ahora vos que sos bueno y querés construir el Estado comunal, tomá, agarra vos la posta. Eso no pasa.
Este programa fue creado en 1992. Esta es la primera emisión donde no hay un solo tema musical, ni una canción. ¿Por qué? Porque queríamos escucharte y compartir todas estas cosas y aprovechar además la presencia aquí en Argentina, que te quedás presentando el libro hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre, y con para mí 2 novedades muy buenas. Una, que voy a ir a presentarlo a Bolivia, Ajá. a Santa Cruz de la Sierra el día 21 de octubre, y a Chile la primera semana de diciembre, cosa que me contenta mucho, porque creo que vos decías que acá hubo y hay un debate sobre Venezuela, apoyar o no. Bueno, ese debate en Chile está todavía más complicado, claro. Me parece. Hemos visto declaraciones de dirigentes que uno debería tenerlos de este lado, que empiezan como a ponerse del otro lado respecto a Venezuela. Y yo no creo que haya que decir, bueno, pues ustedes, digamos, señalar al otro en su error y de acusarlo con una cantidad de adjetivos también es medio cómodo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a dar el debate y obligar al otro, en el mejor sentido de la palabra, a debatir, y uno armarse de argumentos para convencer. ¿Convencer de qué? Bueno, la verdad, Venezuela es un proceso muy complejo. Insisto, la claridad de contra quién peleamos está. La dificultad interna hay que debatirla. Perfecto, debatamos cuáles son los modelos económicos en pugna, cuáles son las tendencias, los sectores, la mirada, cuál es el tema de la corrupción que hay ahí, que es un problema, que el mismo presidente ha dicho que es el enemigo principal de la revolución. Pero hay que defender a Venezuela. O sea, defenderla con debate, defenderla críticamente, defenderla señalándole. Si a mí, por ejemplo, me preguntás cuál es el tiempo que manejo, una vez alguien lo descubrió, es: cuanto más asediado estamos, menos crítica. Y cuanto más estamos logrando avanzar, más nos ponemos fino en el debate. Pero hay que defender, porque si logran tumbar al gobierno, si logran arrasar a Venezuela, el impacto de eso será brutal, ¿no? Para toda la región. Delia de Villa Crespo nuevamente, excelente programa, gracias Marco por la claridad de tus ideas y la manera de expresarlas. Cuántos temas que quedaron, Carlos Pese dice: excelente el programa de hoy, aún sin música, se ve que dejó de hacer las cosas domésticas de la casa. Ojalá lo subas y lo pueda volver a escuchar y además compartirlo. Sí, por supuesto, lo vamos a subir como hacemos con todas las emisiones. Quedaron muchas cosas, ya prácticamente tenemos que ir cerrando, pero a mí, si tu capacidad de poeta también te da la posibilidad, en muy breve tiempo, definir, aunque casi es un imposible, ¿no? ¿En qué fallaron si es que fallaron los gobiernos populares para estar viviendo en este momento actual en América Latina? Es una gran pregunta. Yo haría una pequeña diferenciación, pequeña grande, que era la que asomaba antes. Diferenciaría aquellos gobiernos que se empecinaron en construir un protagonismo popular, que les dio una fortaleza ahí para resistir los peores momentos, y aquellos que me parece que tuvieron más una visión de gestión del Estado, redistribución de riquezas, democratización del consumo, y no plantearon ir mucho más allá. Claro. Es decir, aquellos que tocaron 2 puntos neurálgicos, que es la estructura económica y la lógica política democrática, y aquellos que no. Y digo, claro, en este momento uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a estar planteando eso ahora que nos están viniendo encima? Está bien, vamos a sacar a las derechas, pero digamos, hay que dar ese debate. Y yo creo que ahí, en el proceso, sobre todo argentino y brasilero, por ejemplo, yo creo que no hubo esa apuesta. Y esa no apuesta te da una fragilidad cuando cambia la correlación muy fuerte. Claro. Muy fuerte. O sea, no es que hay una clave que diga, si yo hago esto, voy a resistir todo lo que va a pasar. Entonces ahí yo creo que hubo una debilidad que está, ¿no? Y que la derecha le permitió disputar sobre esos sectores con mucha más posibilidad que en el caso de Venezuela. Y en el caso de Venezuela, si uno tuviera que decir una gran debilidad, fue justamente lo que acá se pudo armar un poco más, que es la cuestión, por ejemplo, de la gestión. La cuestión de poner en pie nuevas estructuras económicas, expropiar, nacionalizar, construir un músculo propio económico estatal comunal y poder administrarlo bien.
poder hacerle seguimiento, poder hacerlo productivo, eficiente. Eso para mí es lo que más ha costado en Venezuela, ¿no? Entonces, una inmensa voluntad, organización, movilización, conciencia y una dificultad para solidificarlo en su forma económica productiva. Ojo, esto viene, digamos, de lo que se llama la cultura rentista petrolera, que son décadas y décadas de una burguesía no productiva que permeó en todo el tejido social. Ahora hay que hacer balances comunes de eso, ¿no? Balances comunes, sabiendo que el enemigo no hace ese balance fino, el enemigo, digamos, va a tumbar a los que sí, a los que no, y por igual quiere avanzar en un proyecto que va mutando del macrismo al bolsonarismo, cosa que nos preocupa bastante. Muchísimas gracias por venir, Marco. Gracias a ustedes por el programa, por dar el espacio para charlar de Venezuela y por, evidentemente, contar del libro. Mañana será historia, diario urgente de Venezuela, Marco Teruggi, editorial Sudestada. Ya se puede conseguir en las librerías y sobre todo ahí en Tucumán al 1500, que está la editorial Sudestada. Lo de Cancillería es tremendo, sí, ya nos tenemos que ir, pero en todo caso no pongas el cierre, Camilo. Aparece Cancillería Argentina, saludamos afectuosamente en el día de ayer, 12 de octubre, ¿no? Claramente, saludamos afectuosamente al Reino de España en su Día Nacional y a la colectividad española en Argentina. Los profundos lazos históricos y culturales hicieron de nuestro país cuente con una de las comunidades españolas más numerosas del mundo. Esa es nuestra Cancillería Argentina, pero bueno. La administración de la colonia. Exactamente. Que tengan una muy buena semana.